Buenas tardes, estamos nuevamente aquí reunidos en nuestra segunda parte acerca de las 5 cualidades de un verdadero cristiano. Habíamos hablado la vez anterior sobre este tema. Nosotros somos de la Iglesia Roca Eterna. Yo soy la pastora Nicole Saraí. En este día nos acompaña el pastor Manuel, pastor de jóvenes de aquí de la Congregación Roca Eterna en la ciudad de Durango. Pastor Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pastora Nicole, y reciban todos ustedes un saludo y un abrazo de parte de todos nosotros. Que Dios les bendiga. También tenemos a nuestra pastora, su esposa, la pastora de jóvenes, pastora Betsúa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bendecida, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y esperando que esto sea de bendición para sus vidas. Amén. Tenemos también nuevamente la oportunidad de estar aquí nuestro hermano Carlos, líder de los jóvenes, de niños también, que nos puede mandar un saludo, hermano Carlos. Sí, reciban todos los que escuchen un afectuoso saludo, una bendición, y estamos listos para seguir abordando este tema tan trascendental en la vida cristiana. Así es, la vez pasada nos habíamos quedado a la mitad de este tema, ¿no? Y tenemos también con nosotros a un integrante, nuestro hermano en Cristo, Aarón, que también es parte fundamental de nuestro equipo de alabanza. Aarón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y agradecido de estar de nuevo aquí otra vez. Gracias al Señor. Bueno, como bien decíamos, la vez anterior que tuvimos la oportunidad de compartir la palabra a todos los radioescuchas, estábamos hablando acerca de 5 cualidades de un verdadero cristiano. Recuerda que nosotros estamos en la Iglesia Roca Eterna en la ciudad de Durango, en el país de México. Entonces nosotros te damos la bienvenida para adentrarnos en este tema, y también recordándote a nuestro pastor Ricardo Moisés McDonald, que también es un siervo de Dios, nos permite poder estar en esta tarde hablándote de la palabra. Veíamos la predicación pasada, la impartición pasada, que nosotros cuando somos verdaderos cristianos sabemos esperar en Dios. Sabemos esperar en el tiempo de Dios, pero también sabemos esperar en esa confianza que tenemos en Dios. Estamos sujetos a nuestras autoridades y somos guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a tener una visión y una fe claras de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Veíamos nuestra segunda cualidad, que es saber escuchar la voz de Dios, como poníamos el ejemplo de la vida de Samuel, cuando Dios le llama para empezar su ministerio de una forma más personal con él, cuando le llama 2 veces y Samuel le contesta: habla porque tu siervo oye. Veíamos que cuando escuchamos la voz de Dios es porque se empieza a manifestar en nosotros esa mansedumbre que había nuestro Señor Jesucristo. Tenía un espíritu afable, una estima equilibrada, ya que nuestra identidad empieza a ser marcada en Cristo. Sabemos diferenciar quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, qué propósito ha puesto para que nosotros lo caminemos. Y nos damos y damos, sabemos dar y sabemos darnos en el Señor a causa de saber escuchar esa voz, saber discernir cuando el Señor nos está hablando o cuando somos nosotros mismos o incluso es el enemigo. Y podemos, como tercer punto, habíamos mencionado que obedece la voz de Dios. Empezamos a obedecer la voz de Dios cuando nosotros manifestamos este verdadero cambio, como nos lo decía 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, porque he aquí todas son hechas nuevas. Podemos ver que cuando escuchamos la voz de Dios y la empezamos a obedecer, manifestamos un crecimiento que nos hace proseguir hacia la meta, un crecimiento que nos hace permanecer fielmente en el camino del Señor, como nos lo decía Juan en el capítulo 15, donde nos dice que si alguno está en mí y permanece en mí, entonces va a dar frutos que glorifiquen al Padre, frutos que de verdad permanezcan. Cuando nosotros empezamos a obedecer esa palabra, crecemos, y vamos a adentrarnos para acabar de desglosar ese punto y ver los otros 2 puntos que nos faltan dentro de estas 5 cualidades. Empezamos a ver que crecemos y que aprendemos a perdonar. ¿O no es así, hermano Carlos? Así es, hermana pastora Nicole. Es un paso hacia adelante después de haber escuchado la voz de Dios, al obedecerle, y precisamente algo importante es aprender a perdonar, pasar por alto la ofensa. Eso nos lo dice en Mateo 6:12. Le voy a pedir a mi hermano Aarón si nos ayuda con la lectura de esta cita. Bueno, dice: y perdonarnos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Bueno, así dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hermanos, qué importante es perdonar, porque es un paso también hacia el amor. Mismo Jesús nos dice en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 46, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y en el 46 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto también los recaudadores de impuestos? Entonces, qué importante es como cualidad cristiana demostrar amor. ¿A través de qué? Del perdón, del pasar por alto esas ofensas, porque realmente allí vemos que vamos en ese caminar hacia adelante con Cristo, ¿verdad? Ya no tenemos ese rencor, ya no tenemos ese resentimiento con el que nos dañó, que si alguien nos ofendió, incluso si alguien no nos consideró, nos ignoró. Sabemos perdonar por cuanto Cristo es ejemplo, el mayor perdonador, ¿verdad? Estando en la cruz él mismo perdonó a la humanidad, él mismo perdonó a uno de los dos ladrones que le reconoce. Así nosotros, habiéndole reconocido, podemos venir a ser como ese ladrón, reconocer al Señor, pero lo importante es dar ese paso, hermanos, hacia el perdón, pasar por alto la ofensa. Entonces es importante, porque realmente así podemos manifestar que estamos yendo hacia esa vida cristiana a la que el Señor nos ha llamado, hermano. Así es, y dice la palabra que Dios es amplio en perdonarnos. O sea que Él es tardo para la ira, pero es amplio en su misericordia para perdonarnos. Y así como el Señor nos está perdonando constantemente, porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, y quiere decir que constantemente estamos transgrediendo la palabra del Señor, de pensamiento, de actitud, de palabra, o incluso de algún sentimiento que podamos tener. Cuando nosotros empezamos a obedecer la voz de Dios, empezamos a perdonar. Empezamos a perdonar genuinamente, y eso es un fruto de arrepentimiento. Cuando nosotros perdonamos, como nos dice nuestro hermano Carlos, manifestamos ese amor de Dios, porque dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y que el amor se debe de manifestar en cada uno de nosotros, porque el cumplimiento de la ley es el amor, ¿o no, Pastora Betsua? Así es, correcto. Nosotros, cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, tenemos que perdonar. No nos dice si nos cae bien la persona, la perdono. Si quiero arreglar la situación, no importa. Si es de mi familia, porque la quiero, es perdonar. Simplemente es la orden de perdonar. Si yo soy cristiano y estoy escuchando la voz de Dios y lo quiero obedecer, tengo que aprender a perdonar. No importa qué tanto me han lastimado, cómo fue la situación, en qué se movió, si yo ni culpa tuve, yo tengo que aprender a perdonar. Así es. También una persona que escucha la voz de Dios, un cristiano, es auténtico, es transparente, no tiene nada que ocultar, no miente. Es algo muy importante que debemos de ver, y que a veces está tan arraigado en nosotros la mentira, pero cuando tú y yo aprendemos a escuchar y a obedecer la voz de Dios, esa mentira tiene que salir. Sabemos que ahora en el mundo todo se maneja a base de mentiras. Es tan fácil, tan simple a la gente mentir, le es tan natural ya. Pero esto no proviene de la naturaleza de Jesús, de Dios. Si nosotros estamos en Él, nosotros tenemos que aprender. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 25? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Así es, dice, desechando la mentira. Yo tengo que quitarla, sacarla de mí. Dice, hablad verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si uno miente, como somos un mismo cuerpo, todo el cuerpo miente. Cuando a ti te duele algo en tu cuerpo, lo sientes en todo tu cuerpo. No solamente esa parte, aunque el dolor está en un solo sitio, pero está incómodo todo el cuerpo. Es lo mismo que pasa con nosotros. Somos ahora un cuerpo en Cristo, y si nosotros aprendemos a oír y obedecer la voz de Dios, tenemos que desechar toda mentira de nosotros.
Y si hay alguien que aún está batallando con esta situación, entonces todo el cuerpo se sigue doliendo, hay esa incomodidad, pero tenemos que aprender a hablar la verdad. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos la voz de Dios, lo único que puede caber en nuestras vidas es la verdad, porque Jesucristo es la verdad y Él mora en nuestras vidas. ¿Así es, Pastora Nicole? Sí, porque dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice que cuando nosotros conocemos a Cristo realmente seremos verdaderamente libres. Nos dice la palabra en Apocalipsis que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no podemos caer en ese confundirnos nosotros mismos y mentir palabra? O sea, dice la palabra que hay de aquel que le ponga o que le quite, aunque sea una coma o una tilde a la palabra de Dios. Y también nos habla la palabra y nos exhorta acerca de que vendrán tiempos en los que algunos apostatarán la fe, engañarán y dirán mentira acerca del Evangelio. El apóstol Pablo le decía a Timoteo y le decía a Tito que la palabra, la sana doctrina, esa es la que teníamos que practicar, que si algo fuera diferente a lo que Jesucristo nos enseñaba, entonces era tomado por mentira. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona es auténtica, que no miente, habla la verdad, pero habla conforme a la palabra de Dios, para que se manifieste esa obediencia que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pastor Manuel, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo puedo decir en base a esto que cuando nosotros somos transparentes, somos caminamos con Dios, debemos dar esa evidencia, ¿sí? de ser justos, de ser caminar en obediencia con Dios, amén. Y estar caminando con Dios implica eso, ser totalmente transparentes, va a tener esa evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando dejamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y haga el trabajo en nosotros, tenemos que nosotros ser ese ejemplo, ¿sí? De no ser, de alguna manera, como dice aquí este versículo, de no ser mentirosos, vamos, ¿sí? Hermano Carlos. Sí, hermano, yo quiero citar una parte de la Escritura que está en 2 Corintios 4:2, al respecto de lo que estamos hablando de ser auténticos, transparentes. Dice en la carta del apóstol Pablo que nosotros no necesitamos presentación, ¿verdad, cristianos? Porque nosotros mismos somos cartas escritas en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. Entonces es importante también asumir la responsabilidad de sabernos cristianos, porque ciertamente las miradas de los demás, de los incrédulos o incluso de los que se dicen cristianos sin serlo realmente, están depositadas sobre nosotros. Entonces es importante, ¿verdad?, que todo lo que hablemos de parte de Dios seamos responsables con ello, porque en Dios no hay mentira. Dice la Escritura, antes sea mentiroso el hombre y no Dios. Eso respalda lo que nuestro hermano Pastor Manuel nos dice, hablar siempre con verdad, dirigirnos con verdad, porque el mismo Dios, usted, Pastora Nicole, nos decía, Él es la verdad. Entonces es importante, ¿verdad?, considerar esto, que estamos súper expuestos a los demás, a que nos vean, a que nos juzguen, y eso es bueno, porque si nos manejamos con la verdad, pues seremos de gran testimonio y bendición para todos aquellos que lo hacen. Así es, y estaríamos practicando la sana doctrina que nos habla Tito en el capítulo 2, donde nos dice que fuera de lo que nuestro Señor predicaba, nosotros tenemos que caminar en base a eso y en esa verdad, en el tratar de hablar la verdad siempre, aun si es palabra de bendición, aun si es palabra de exhortación, o si la misma palabra nos confronta a nosotros, pues también somos manifiestas como cartas leídas, porque el Espíritu nos manifiesta esa verdad, nos guía a toda la verdad. Podemos ver que un cuarto punto de estas cualidades es que ese cristiano verdadero empieza a manifestar una perseverancia en el caminar y en la obra de Dios. Podemos leer, por favor, hermano Aarón, en Isaías 26, versículo 3, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es, ¿cuántos de nosotros podemos descansar y agradecer esta palabra al Señor que nos da cuando nos dice que tú guardarás en completa paz, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que únicamente puede ministrarnos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estamos intentando perseverar y caminar en la obra de Dios. Dice la palabra, y decíamos la vez pasada, que es primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Podemos mencionar muchísimos ejemplos de la palabra en cuanto a ese perseverar en el caminar y en la obra de Dios, pero anteponiendo la obra de Dios, cuando Cristo le decía, como veíamos,
que se haga tu voluntad y no la mía. En esa obra del Señor, cuando Dios nos guarda en completa paz, es porque estamos perseverando en Él y porque estamos confiando. Mencionábamos esa espera que no solamente es el tiempo de Dios, sino esa espera de aprender a confiar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo para nuestra vida. Nos podemos enfocar en que podemos empezar a dominar nuestro carácter y nuestras emociones. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pastor Manuel, ¿qué nos puedes decir acerca de este dominar nuestro carácter, que a lo mejor para muchos puede ser en algunas ocasiones un poco difícil? Pues sí, mira, ahorita se me viene a la mente la vida de Pedro. Cuando Pedro fue llamado y Jesucristo lo trajo como uno de sus seguidores, como uno de sus discípulos, vemos que él era arrebatado. Él era de alguna manera muy emocionalista. Sí, entonces no fue sino hasta que el Espíritu Santo de Dios hizo la obra en él, hasta que fue hecho esto, el carácter de Pedro fue dominado. No cambió su carácter, sino que fue encauzado a una bendición. Sí, todos tenemos un carácter, todos tenemos emociones, y a veces esas emociones nos impulsan a hacer cosas, y sabemos que las decisiones que tomamos tienen sus consecuencias. Sí, entonces no debemos nosotros de tomar esas emociones conforme a nuestra carne, sino conforme al Espíritu. Vimos anteriormente que un verdadero cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Sí, nuestras emociones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios, no por nuestra carne, no por lo que yo pienso, por lo que yo quiero, sino en realidad también vimos que Jesucristo ahí dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros tenemos que aprender a que nuestras emociones, llevarlas y dejar que el Espíritu haga la obra. Dice en este punto 4, dice que perseveramos en caminar y en la obra de Dios. La obra de Dios se tiene que hacer en nosotros primeramente. ¿Sí? Tenemos que hacer nosotros primeramente la obra de Dios para que podamos perseverar, y tenemos que dejar que nuestro carácter y nuestras emociones, llevarlas a que su espíritu esté trabajando ahí en ellas. Así ¿Amén? es. Y el apóstol Pablo nos mencionaba también que aunque estamos en la carne, no debemos de militar en la carne. O sea, ejercer ese dominio propio es que si vivimos por el Espíritu, también tenemos que andar por el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios el que conoce lo que hay en lo profundo del corazón de Dios. Hermano Carlos. Sí, respaldando lo que nuestro hermano Manuel nos afirma, también dice en la Escritura en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, dice: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces es importante, ¿verdad?, que nada inmoral, nada pecaminoso nos domine, pero sí someternos a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sometiéndonos a Dios, dice en otra parte de la Escritura, que resistiremos al diablo y éste huirá de vosotros. Entonces, qué importante es no dejarnos dominar por lo malo, darle lugar al Espíritu y no a la carne. Así es, porque nos dice que todo lo podemos hacer, pero todo no nos edifica ni nos conviene, que tenemos que tener ese discernimiento. Cuando nosotros también manejamos por convicción, nos empezamos a manejar por esa convicción, que empezamos a ejercer ese dominio propio y no por nuestras emociones, Pastora Betsua. Así es algo que nosotros tenemos que aprender. A veces somos tan emocionalistas como personas, pero cuando nosotros estamos perseverando en el caminar y en el obrar de Dios, tenemos que aprender a no movernos con nuestras emociones. Porque a veces podemos decir, uy, ahorita sí ando bien contento, quiero servir a Dios y trabajar para Él y me voy a cansar para Él. Pero a veces pasa algo en nuestra vida, nos da para abajo, empieza a caer en depresión, ya no quiere saber nada de Dios. Eso es vivir por emociones. Nosotros tenemos que aprender a empezar a vivir, como dice, en esta manera, no estar viviendo nuestras emociones, sino por una convicción. No es si estoy bien ahorita, no es si quiero, no es si tengo ganas. Tengo la convicción firme como un verdadero cristiano de que no importa la situación en la cual yo esté viviendo, yo permanezco fiel, continúo sirviendo al Señor, haciendo la obra en Él, la obra de Dios. No es si tengo ganas, no importa la situación, si me encuentro en enfermedad, si esté cansado, si tenga dinero en mi bolsillo,
si me caen bien o no me caen bien, yo voy a hacer la obra de Dios, yo voy a permanecer. Esa es cuando nosotros hacemos esta cualidad, es que realmente estamos viendo como verdaderos cristianos. Dice también Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que ver que es una convicción, no importa si lo veo o no, yo me mantengo. ¿Sí? Dice que nos mantenemos como viendo al invisible. No importa, yo me mantengo, porque soy un verdadero cristiano. No me importa la situación que estoy viviendo. A lo mejor todavía no veo la bendición de parte de Dios, lo que Él me ha prometido. Todavía no lo estoy viendo, pero tengo una convicción de seguir trabajando, haciendo la obra de Dios. Pastora Nicole. Y de hecho, en base a la convicción podemos ver que cuando la pastora Betsúa nos menciona o nos acaba de mencionar ahorita que no necesariamente tenemos que ver, podemos recordar algún pasaje donde dice la palabra de Dios acerca de la reina Esther, la convicción que ella tuvo acerca de que ella era intercesora y le tocaba interceder por su pueblo para evitar que fuera exterminado por su esposo, el príncipe, el rey de Persia. Pero podemos ver cuando Job también decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa convicción que tuvo Job después de haber pasado muchas dificultades, después de haber sido probado por muchas circunstancias en su vida, el poder decir y reconocer que anteriormente a eso, quizá en la prosperidad, quizá en la abundancia, quizá en los momentos de refrigerio, no había conocido tanto a Dios, no había tenido la convicción tan real de conocer a Dios, de sujetarse a la palabra de Dios, la entendiera o no la entendiera, como hasta después de que tuvo demasiadas dificultades que Dios le permite. Pastor Manuel, ¿qué nos puedes decir? Perseverar en el carácter y el caminar de la obra de Dios. Tenemos que perseverar en este punto, de tener una convicción. Si perseveramos, nosotros estamos confiando en Dios, confiando en lo que Dios tiene para nosotros. Sí, tenemos que tener esa convicción de seguir, de saber que Dios es el que hace la obra en nosotros. Sí, tenemos que saber que Dios nos mueve conforme a Él lo quiere. Sí, entonces tenemos que nosotros aprender a estar convencidos de que es Él el que está obrando en nuestras vidas. Así es, y mencionar que las promesas que Dios nos trae a nuestra vida a través de la palabra son promesas que cuando nosotros aprendemos a esperar y tener la convicción de que se va a cumplir en el tiempo específico, esa misma espera, ese mismo caminar, también resulta en una bendición, porque quizá habrá promesas que a lo mejor todavía no tienen un cumplimiento en nuestra vida, pero en ese esperar, en ese saber caminar, en esa espera, perseverando en el caminar con Dios, en la obra, principalmente perseverando en la obra del Señor, buscando primeramente su reino, esas promesas y esa espera se convierten en una bendición para nuestras vidas. Una persona que persevera en el caminar y en la obra de Dios, hermano Carlos, podemos también denotar que es humilde. Es una persona que no tiene soberbia, que no tiene orgullo, y si se equivoca, no se justifica, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos justificamos cuando nos equivocamos o tratamos de poner muchos peros, muchas excusas, muchos pretextos, sino que esa persona sabe aceptar su error? ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos reconocer que nos equivocamos, hermano Carlos? Así es, hermana. Esto yo lo tengo claro en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Él reconoce cuando comparece ante el concilio y testifica acerca de que él perseguía a la iglesia y le levantaba cartas en falso y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él hace a un lado, ¿verdad?, su orgullo, su propio conocimiento, porque era muy docto en ese sentido, pero él reconoce su error, no busca justificarse porque él reconoce que ha sido justificado por Cristo. Eso también lo podemos ver en el Salmo 138:6 acerca de ser humilde, cuando dice el salmista David: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Entonces, ¿cuántas veces nosotros, al no reconocer nuestros errores, al tener esa soberbia, esa falta de humildad, clamamos al Señor? Ciertamente a veces hasta recordamos mucho el pasaje de Jeremías 33:3 que dice: clama a mí, yo te responderé. Pero si nosotros tenemos esa soberbia, ese orgullo, pues claro está que el Señor no responderá tal cual, ¿verdad? Porque impide esa soberbia que el Señor pues responda a nuestra súplica de la manera que Él quisiera hacerlo. Entonces el Señor nos ha llamado a ser humildes, porque eso nos llevará a perseverar en el camino. Mismo Jesucristo, Él mismo nos invita y nos llama diciendo que seamos mansos y humildes. Hace un momento lo veíamos, dice: como yo soy. Entonces, en esa humildad que caminó nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿qué más ejemplo podemos ver? Se sentó con los pecadores y hizo a un lado incluso el ser igual a Dios, dice la palabra, no lo estimó, ¿verdad? Para hacerse vil al grado de ser como nosotros, persona en carne y hueso, y aún estando incluso en la sinagoga, pudiéndose parar y callar a todos, ¿verdad? Cuando en algún error pudieran incurrir en las Escrituras, Él supo también esperar y en humildad pues recibir la palabra también de parte de otros varones. Entonces es importante, como verdaderos cristianos, hagamos a un lado esa soberbia, ese orgullo, y demos lugar a la humildad, porque entonces sí empezaremos a dar pasos firmes en la obra de Dios y en el camino de nuestro Señor. Así es, correcto. Podemos ver también otro ejemplo cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y que Él preparó para lavarle los pies. Estaba notando una humildad, estaba enseñándoles, no porque yo soy tu maestro, no porque yo soy el Mesías, sino que no puedo hacerlo. Tú me vas a servir nada más a mí. Él vino para servirnos. Y Él estaba sirviéndole a sus discípulos, dándonos de esa mayor enseñanza de humildad. Y como dice el versículo de aquí, dice: porque Dios mira de lejos a los altivos. Entonces, si nosotros como verdaderos cristianos, hijos de Dios, queremos estar cerca de Él, no puede haber altivez en nuestros corazones, en nuestra vida, porque eso nos separa de Dios. Y entonces, al estar separados, nosotros no podemos cumplir el punto que estamos viendo, que es hacer la obra de Dios en nuestras vidas, porque entonces estamos separados de Él. Tiene que caber la humildad de nosotros, no porque yo sé más, porque yo conozco más de la palabra de Dios, porque a lo mejor yo tengo un cargo ya en la iglesia, no me permite servir. Somos los primeros que debemos de estar sirviendo. La enseñanza, como lo comentaba, nos la dio el mismo Señor Jesucristo. Así es, porque dice la palabra en Proverbios que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu, y antes del abatimiento, antes de la honra es el abatimiento. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que tratar con nosotros, y aún en medio de nuestras circunstancias, como no recurrimos humildemente al Señor, Él nos humilla para que nosotros reconozcamos esa necesidad de Él? En muchas ocasiones, el perseverar en el caminar y en la obra de Dios, la humildad tiene que manifestarse en esa obediencia clara y tajante, en esa obediencia radical, de que aunque no entienda lo que esté pasando, pero tengo que obedecer esa palabra y caminar en ella. Pastor, dice la palabra que también el que persevera en el caminar y en la obra de Dios practica el respeto. ¿Qué podemos hablar de respeto, Pastor? Muy bien, gracias. Mira, ahorita se me viene a la mente, una vez escuché cuando decía un hombre, decía: igual y no puedo estar de acuerdo con lo que dices, pero respeto tu pensamiento. Sí, muchas veces no podemos estar de acuerdo, pero tenemos que respetar lo que Dios ha estipulado. Sí, ahorita mencionaban, a lo mejor no es por lo que sabes o por tu edad, sí, sino por lo que Dios ha dado. Entonces tenemos que respetar la opinión de los demás. Vemos un ejemplo cuando Jesús vino con Juan y vino a ser bautizado, y dijo Juan: no, espérame, pero pues yo no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y él dijo: es que Dios así lo ha estipulado. Tenemos que respetar de alguna manera la decisión de Dios, sí, la decisión de lo que Dios ha dado. Amén. Entonces yo puedo dar este ejemplo. Tenemos que respetar. Dice en Romanos 13:7, dice: pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Así como a nosotros se nos es respetado, a lo mejor nuestra vida o nuestro cargo, tenemos nosotros que respetar también a las demás personas. Como un verdadero cristiano, tenemos que respetar las decisiones, tenemos que respetar lo que Dios dice, ¿verdad? Por medio de los demás hermanos. Amén. Así es, y qué importante no es respetar el mover del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, dentro de una congregación, dentro de nuestro caminar cristiano. Qué tan importante no es respetar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y dejarnos moldear y dejarnos llevar conforme a su guianza. Podemos decir que ese respeto también está en cuanto a saber esperar y saber sujetarnos a las autoridades, como veíamos la ocasión anterior, donde decíamos que saber esperar y confiar en Dios también implica ese respetarnos entre nosotros, pero respetar también a la autoridad que Dios ha puesto encima de nosotros, porque dice la palabra en Hebreos que ciertamente nuestros pastores, nuestros ministros son los que velan por nosotros, y asimismo velaba nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él oraba día y noche, y el apóstol Pablo nos incita, nos invita, cuando nos dice la palabra orar sin cesar, o sea, perseverantes en esa oración, perseverantes en esa oración que va a ser capaz de ayudarnos a dominar nuestro carácter, teniendo dominio propio, nos va a ayudar a no dejarnos manejar por nuestras emociones, nos va a ayudar a ser humildes, a no ser soberbios delante de Dios y practicar ese respeto. ¿Por qué? Porque vamos a respetar nuestra intimidad con Dios. Vamos a respetar el darnos al Señor, y en ese respetarnos, nosotros también vamos a aprender que el respeto nos ayuda a no estar involucrados en crítica y en chisme. Muchos podemos pensar que hay principados y potestades, que hay espíritus que causan muchos estragos dentro de una congregación, pero el chisme y la murmuración hacen un daño tal que incluso a veces congregantes nuevos o congregantes ya caminando en el Señor, que a lo mejor no tienen una fe bien establecida, o a lo mejor nuevos en el Evangelio, o que por primera vez se les habla de la palabra, a causa de un chisme y una murmuración, dejan de tener esa confianza en el Señor. Decía el pastor hace unos instantes, a veces ponemos la vista en los hombres, y cuando ponemos la vista en los hombres, ¿cuántas veces no somos lastimados? ¿Cuántas veces nosotros no participamos? Dice Judas en el versículo 16, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cuántas veces el chisme y la crítica nos impide ese crecimiento con el Señor? Nos impide perseverar correctamente y caminar correctamente en la obra de Dios. Pastora Betsúa, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Es algo que ha venido afectando a muchas las iglesias cuando permitimos que el chisme y la crítica venga a nuestras vidas. Pero entonces es donde nos podemos dar cuenta que no estamos teniendo estas cualidades de verdaderos hijos de Dios. Porque entonces el chisme, la crítica, no pertenece a Dios. Entonces yo no estoy siendo un verdadero cristiano, hijo de Dios, si eso está entrando a mi vida. Tengo que limpiarme, tengo que retirarlo de mí, desatarlo de mí. Sí, si me gusta, dice en 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hacemos, a dónde acudimos, qué vamos a hacer, a qué le prestamos nuestros oídos y para qué abrimos nuestra boca. Porque entonces en nuestra boca podemos tener vida o muerte con nuestra boca. Entonces el chisme y la crítica podrían estar matando a la gente que está en nuestra iglesia, a nuestro alrededor, a algunos de nuestros vecinos, que ellos necesitan de la palabra de Dios, de conocerle a Él, pero si nosotros decimos algo mal, podemos estar terminando con esa vida de lo que Dios quería y tener los planes para ellos. Nosotros estamos impidiendo que la presencia de Dios pueda venir a esas personas y poder saber, ellos pudieran conocer la palabra de Dios debido a la situación en la que nosotros nos estamos moviendo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de saber qué es lo que hablamos, a quién le creemos. Así es, hermano Carlos, ¿algún comentario sobre esto? Sí, hermana, dejar en claro que esto no se remite solamente a la mujer, sino también al hombre, ¿verdad? Indistintamente de la edad, del género,
el participar de palabrerías, de pláticas vanas, pues es una advertencia también para el cristiano. Incluso Pablo a Timoteo en la segunda de sus cartas que le dirige, 2 Timoteo 2:16, le recomienda, le exhorta, le aconseja, dice: más evita pláticas profanas y palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Entonces vemos que no es exclusivo solamente de los no creyentes, sino que también a nosotros como cristianos, pues mismo Dios a través de su palabra, de Pablo y de lo que se le aconseja a Timoteo, nos exhorta y nos llama la atención, ¿verdad? Nos dice, pues no participes de esas palabrerías, porque también dice en otra parte de la escritura que en la mucha palabrería abunda o no falta el pecado. Entonces tengamos mucho cuidado, sobre todo dentro también de la iglesia, ¿verdad? Porque como dice nuestra hermana pastora Betsúa, a veces más que ser de bendición podemos traer tropiezo y eso Dios lo juzgará a su tiempo. Así es, y cuán importante no es que nosotros mismos nos presentemos, como le decía el apóstol Pablo a Tito: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, sinceridad, palabra sana e irreprochable. Nos decía la pastora Betsúa que también nosotros debemos de hablar palabras de verdad. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito: habla palabra sana. Usted nos comenta, hermano Carlos, que muchas veces nosotros hablamos muchas palabrerías, argumentamos, pero no respaldamos lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Y lo que transforma la vida de una persona, lo que transforma nuestras propias vidas, es la palabra de Dios. Más allá de la palabrería, más allá del chisme o de la crítica. Nos decía el pastor Manuel hace rato, a veces parecería como que nos mostramos como jueces, pero en ese caminar rectamente, el apóstol Pablo le decía a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a hablar palabras de verdad, nosotros podemos decirle correctamente a una persona cuando está incurriendo en alguna palabrería, en alguna lisonja, en algún chisme o en alguna murmuración. Vemos nuestra quinta cualidad en esta tarde, noche o mañana, según donde tú estés escuchándonos. Vemos esta quinta cualidad que nosotros mencionamos como una verdadera referencia de un cristiano que realmente está siendo transformado, es que permanece fiel a Dios. Ante toda circunstancia, ante toda adversidad, lo que se le presente, él va a permanecer fiel a Dios. Podemos mencionar muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que a mí me resalta ahorita en este momento, que es Daniel, cuando permanece fiel, y sus 3 amigos, cuando permanecen fieles ante Dios, diciendo: no nos vamos a postrar, o no importa que yo esté en el foso de los leones, no, permanecemos fieles a Dios. Juan 15, del versículo 5 al 7, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué podemos hablar acerca de la permanencia fiel en Dios, pastora Betsúa? Algo muy importante que dice este versículo al final, dice: si permanecéis en mí. Es algo primero que tiene que haber, permanecer en Él. ¿En qué es lo que nosotros estamos permaneciendo ahora? A veces permanecemos en lo que dice el pastor, permanecemos en lo que dicen las demás personas, porque están nuestros ojos puestos en esas personas, y era algún punto que veíamos anteriormente. Entonces nosotros permanecemos en lo que me dicen los demás, pero verdaderamente permanecemos en Él. El permanecer en Él es tener una comunión con Él, el saber realmente, directamente lo que Él tiene para mi vida, y no estarlo escuchando y conociéndolo de parte de los demás, que es importante, pero Él quiere una comunicación directa con nosotros, como lo veíamos en Samuel, cuando Dios le hablaba a él. Porque quería tener una comunicación directa. Quería que Samuel estuviera permaneciendo en él para el propósito que Dios tenía para su vida posterior. Sabemos que luego él iba a ser quien iba a estar como sacerdote. Por eso es que Dios tenía ese propósito y quería que estuviera permaneciendo en él. Dice: si permanecéis en mí. Y luego dice: y mis palabras permanecen en vosotros.
Estamos viendo del permanecer fiel en Dios. Hablábamos anteriormente del chisme, de la crítica, pero el chisme y la crítica no van a entrar a nuestra vida si nosotros permanecemos fiel en Dios, porque su palabra entonces estará siendo permanente en nuestras vidas, y es lo que vamos a estar hablando nosotros. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero cuando permanecemos fieles en Dios, eso cuando nosotros vamos a poder ver y que podamos recibir toda bendición completa, de una manera completa en nuestras vidas, cuando permanecemos pero fiel a Él. Hermano Carlos. Sí, hermano, respecto de lo que dice en esta parte de la Escritura, puede respaldarse también con la cita de Colosenses 1:10. ¿Cómo permanecer fiel al Señor? Dice, andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Cuando nosotros somos fiel, por cuanto Dios es fiel, pues hay fruto no solamente en nuestra vida, sino en los que nos rodean. Entonces, qué más bendición podemos desear que a través de nuestro testimonio, de realmente tener esta cualidad cristiana, de la fidelidad hacia Dios, otros puedan también llegar a los pies de Cristo y nosotros mismos crecer dentro de la obra, en el camino del Señor. Así es, y recalcar que la fidelidad a Dios, permanecer fieles a Dios, nos ayuda y nos enseña a conocer el amor de Dios. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos conocer o experimentar ese amor? Nos dice Juan en 1 de Juan capítulo 4, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y más adelante en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. O sea, qué tan importante no es manifestar a lo largo de estas cualidades, enfatizar que el amor es lo que nos permite tener y desarrollar estas 5 cualidades, porque decía, pues ¿de qué me sirve hablar lenguas extrañas, angelicales? ¿De qué me sirve tener todos los dones? Si no tengo amor, nada soy. Entonces, manifestar el amor de Dios nos ayuda a permanecer fieles, o sea, esa fidelidad nos ayuda a conocer y experimentar ese amor y empezar a dar el amor fidedigno de Dios a los demás, más allá de dar el amor como lo conocemos nosotros humanamente, empezar a amar como Dios nos ama. Pastor Manuel, ¿qué nos comentas? Muy bien, mira, aquí podemos ver que cuando en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Podemos ver aquí que hay un punto, algo que quiero recalcar, que dice, la carne para nada aprovecha. Cuando nosotros permanecemos en la carne, cuando nosotros estamos permaneciendo ahí, estamos, por así decirlo, como zombies, como muertos vivientes, viviendo en la carne. Pero cuando en realidad decía en la escritura anterior, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podemos ver, dice, el Espíritu es el que da vida. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra de Dios está en nosotros, tenemos esa vida, ¿sí? Podemos permanecer fiel a ellos. Muchas veces tenemos y vemos, nosotros estamos en necesidad como cristianos y cómo buscamos primero el buscar, el encontrar en otras áreas esa solución, cuando dice aquí que el Espíritu es el que da vida. Sí, ese Espíritu es el que trae la respuesta. Tenemos que permanecer en el Espíritu, permanecer en su palabra para poder encontrar esa vida para nosotros, para nuestra alma. Tenemos que estar en esa búsqueda para poder caminar, ¿verdad? Para poder caminar y poder estar en esa perseverancia con Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y podemos mencionar también, conforme a lo que tú nos dices, pastor, acerca de que manifiestas son las obras de la carne. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros empezamos a confundir esa libertad a la que somos llamados en Cristo. Y dice la palabra en Gálatas 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Podemos ver cómo enfatiza, no puedes utilizar la libertad que tienes en Cristo, y lo podemos traducir en que tampoco puedes utilizar los dones, tampoco puedes utilizar tu llamado para satisfacer las obras de la carne, sino que tienes que estar sirviendo por amor los unos a los otros, y enfatizar nuevamente que esa fidelidad en Dios nos permite manifestar un correcto amor hacia los demás, una transformación real. Pastora Betsúa. Así es, nosotros tenemos que ver que esta libertad no se convierta, como lo comentábamos, en ese libertinaje en el cual nosotros podamos empezar a darle cabida entonces nuevamente a la carne. También dice que se pone en el lugar de otro sin juzgar. Cuando nosotros permanecemos fiel en Dios, entonces no estamos viendo qué es lo que los demás están haciendo, no nos volvemos esos jueces, ¿sí? Sino que estamos más bien tratando de ayudarlos. A veces somos muy buenos para recalcar los defectos en los que los demás están fallando. Pero ¿qué pasa con lo que uno está haciendo? Tenemos que también saber validarlo. Dice la palabra del Señor, ¿quieres sacarle la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga que no te va a permitir ni siquiera ver? Y a veces estamos juzgando, pero cuando nosotros permanecemos fiel en Dios, entonces no estamos viendo de esa manera. Dice Lucas capítulo 6 versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Si tú y yo nos volvemos jueces, entonces también vamos a ser juzgados por los demás, pero si también aprendemos a perdonar, también seremos perdonados. Y así podemos permanecer fieles en Dios, para que entonces no nos estemos perdiendo nuestro tiempo viendo qué están haciendo los demás, sino ocupar nuestro tiempo en poder conocer de Dios qué es lo que Él tiene para mi vida, y en poder permanecer, yo permanezco fiel. Con mi testimonio poder ayudar a los demás, en lugar de con lo que yo les puedo estar diciendo, con lo que yo puedo estarles tachando, señalando, sino más bien yo me dedico a permanecer fiel a Dios, para que con ese testimonio yo pueda ayudar a los demás. Así es, y podemos denotar que la palabra nos dice en Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y conforme a lo que nos está diciendo la pastora Betsúa, en ese dejar de estar juzgando, dejar de estar viendo la pajita en el ojo ajeno, sino empezar a tomar una responsabilidad caminando no solamente juntos, sino unánimes en Cristo, empezamos nosotros a manifestar el primer ministerio al que somos llamados, el ministerio de la reconciliación, como nos dice 2 Corintios 5:18, que Dios nos ha llamado y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que nosotros seamos esos reconciliadores entre toda la humanidad y Cristo, pero también, como decía la pastora Betsúa, reconciliándonos primero nosotros mismos con el Señor, para entonces nosotros poder ayudar verdaderamente y no juzgar, permanecer fieles a Dios, pero no juzgar la vida de nuestros hermanos en Cristo, sino en la medida que Dios nos lo permita, ayudarles y ser de bendición. Pastor Manuel. Muy bien, sí, aquí podemos, denotar que tenemos que nosotros ser de bendición. Dios no nos ha dado ni nos ha mandado para ser jueces. Dios nos ha mandado para ser de bendición, para ayudar, para servir, ¿sí? Para aconsejar, ¿sí? Si nosotros volvemos jueces, pues Dios es muy claro aquí en este versículo, sí, que seremos juzgados, sí, pero si perdonamos seremos perdonados. Entonces nosotros tenemos que venir a servir y a ayudar a los demás. Tenemos que ser esos conductos de bendición para poder llevarlos de alguna manera a la presencia de Dios, ¿verdad? Si somos verdaderos cristianos. Amén. Amén. Así es, también podemos ver que cuando nosotros permanecemos fieles en Dios, manifestamos un gozo. Ese gozo que es en momentos difíciles, donde dice la palabra, pase lo que pase, alaba a Dios. ¿Qué nos puedes comentar, hermano Carlos, acerca de una persona que manifiesta gozo en momentos difíciles? Amén, sí, pues que es una cualidad cierta en un verdadero cristiano, porque aunque vengan momentos difíciles, sabe de dónde Dios los sacó. Y yo les quiero compartir así rápidamente lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículos del 17 al 19.
Dice, sí, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en mi Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ahí vemos el gozo, ¿verdad?, expresado en el profeta Habacuc. Y otro versículo que también nos alienta, hermanos, para que en momentos difíciles mantengamos ese gozo que es el confiar en nuestro Señor. Lo dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, nos motiva, nos dice, estad firmes y siempre gozosos. Entonces, qué bonito este mensaje de parte de Dios en la palabra, y qué importante es para caminar y perseverar en la obra, mantener siempre el gozo. Así es, correcto. Nosotros tenemos que mantenernos gozosos. Dice que tiene un gozo aún en momentos difíciles. No solamente cuando las cosas nos funcionan, cuando todo va bien y todo sí, gloria a Dios, aleluya, y gritos de júbilo y estamos bien contentos, seguimos alabando al Señor y pasa alguna situación la cual no la teníamos contemplada y nos da para abajo y se acaban los gritos de júbilo. Ay, ya no quiero congregarme, y eso que estaba yendo a la iglesia sin faltar. Pero no, cuando tú eres un verdadero cristiano, entonces hay gozo aún en medio de las pruebas. ¿Qué dice un canto? Dice, aún en medio de las pruebas, alábame, ¿sí? No importa lo que esté pasando, nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor. Como decía nuestro hermano Carlos, lo que comenta en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. No solo si las cosas salen bien, siempre gozosos. Que nuestro mayor gozo sea que nosotros tenemos a este Dios todopoderoso, que Él puede suplir toda necesidad, no importa la circunstancia, la adversidad en la que puedas estar pasando. Voy a pasarla en medio de gozo. Así es. Sí, también podemos retomar que en nuestro primer punto, cuando nos habla acerca de esperar en Dios, el salmista David le dice en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando nosotros aprendemos a alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, empezamos a conocer y a manifestar ese amor, esa espera, esa paciencia, esa confianza tal en Dios que nos produce esa fidelidad de saber que pase lo que pase, si el Señor lo permite es porque va a ser de bien para nuestra vida. Y dice la palabra que para los que aman a Dios todas las cosas les sirven a bien. Hermana Pastora Betsúa, cuando nosotros permanecemos fieles a Dios, dice la palabra que tenemos que orar, que leer la Biblia, estudiarla. ¿Qué podemos decir al respecto a todos los que nos están escuchando? Así es, si nosotros permanecemos fiel a Dios, es como la única manera en que lo podemos hacer, orando, leyendo la palabra del Señor, porque vamos a crecer y porque así es como nosotros vamos a poder entender cómo es Dios que quiere que permanezcamos en Él, porque es donde vamos a poder tener comunión con Él, vamos a estar escuchando su voz y vamos a poder obedecerla. Sabemos lo que Él quiere y así es como permaneceríamos en Él. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia. Tenemos que perseverar en esa oración. Que, no me gusta, ya me cansé, no importa, ¿sí? No se nos da una condición. Si tú te gusta la lectura, si te gusta pasar tiempo de rodillas, no hay una condición, es hacerlo. Si tú y yo queremos ser estos verdaderos hijos de Dios, tenemos que permanecer fieles a Dios. Tú quieres hacerlo, esta es la mejor razón. En la oración, en la búsqueda diaria con Él, vamos a permanecer fieles a Él, porque sabremos, como veríamos en otro punto, que un verdadero cristiano maneja el control de su vida diariamente, le pide a Dios que lo dirija. Es a través de permanecer fieles en este tiempo de oración, de lectura, de escudriñar las Escrituras. Dice la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Para poder permanecer fieles en Dios tenemos que escudriñar las Escrituras. Dice la palabra del Señor, grábatelas, apréndetelas, escríbelas. Tenemos que hacerlo para nosotros poder permanecer fieles en Dios.
y así poder conocer cada una de la voluntad de Dios en nuestras vidas, lo que Él demanda, lo que hemos estado viendo, y esto nos ayudará a poder ser unos verdaderos cristianos. Así es, como podemos marcar también que Dios le decía a Josué, no, esfuérzate y sé valiente. Esa permanencia conlleva un esfuerzo y valentía. Pastor Manuel, para concluir, ¿qué nos puedes decir acerca de estos 5 puntos? Bueno, retomando un poquito ese tema de orar y leer la Biblia, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, es ahí donde vemos lo que Dios quiere para nosotros. Vemos esto en la vida de Moisés. Él pasaba tiempo con Dios, incluso subió al monte para poder saber para encontrarse con la presencia de Dios y saber qué es lo que quería Dios para el pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo permanecemos, cuando tú y yo buscamos, estamos en esa búsqueda de su presencia, de lo que Él quiere para nosotros. Dice aquí que Moisés bajó del monte lleno de luz, lleno de esa... bajó diferente, vamos. Entonces tú y yo tenemos que subir al monte, tenemos que saber encontrarnos con su presencia para poder saber lo que Dios quiere. Y retomando los 5 puntos, un verdadero cristiano, como vimos, y tomando un poco lo que hemos platicado, es de que tenemos que estar siempre en esa búsqueda de Dios, fieles a Él. Tenemos que estar ahí, permanecer en Él, que nuestras emociones, llevar las emociones a su presencia, nuestro carácter a su presencia, para poder saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén, así es, y podemos decir que esa promesa, lo que el pastor nos menciona acerca de tener una constante búsqueda de la presencia de Dios, es que la promesa que tenemos es que si le buscamos, le vamos a encontrar, porque dice Cristo, el que me busca, me encuentra. Y qué maravilloso será no tener ese encuentro íntimo con Dios, prepararnos en la intimidad para encontrarnos con el amado, dice Eclesiastés, con el que ama mi alma, con aquel que es el afecto de mi adoración, o el objeto de mi adoración. Pastora Betsuda, para concluir, ¿qué nos puedes compartir acerca de este tema? Bueno, estuvimos viendo estos 5 puntos, el cual fue esperar en Dios, y yo solamente te animo a ti, a que si estás esperando respuesta de parte de Dios, continúa, porque lo vas a tener. El esperar en Dios, también estaríamos viendo el escuchar la voz de Dios. Abre ese vínculo para que puedas estar escuchando acerca de la voz de Dios y permanecer en obediencia delante de Dios y ser fiel con Él. Siempre, yo te animo, sigue adelante, como veamos un versículo, prosigo a la meta, prosigue cada día a la meta. Sí, porque prosiguiendo la meta tenemos en claro que tenemos puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y si caminamos mirando a Cristo, caminamos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hermano Aaron, ¿qué nos puedes compartir acerca de lo que hemos hablado en esta tarde, noche, mañana, donde quiera que tú nos escuchas y nos sintonizas? ¿Qué nos puedes compartir tú acerca de estas 5 cualidades de un verdadero cristiano que mencionábamos? Pues que las 5 cualidades vienen a una forma de agradecimiento hacia Dios, más que nada por todo lo que hace en nosotros, ¿verdad? Y pues me llegó algo te voy a compartir algo, pues esto, perdón. Dice, en forma de agradecimiento, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es lo que, pues, qué bonito, ¿no? Que pues, te puedas quedar con palabras de bendición para tu vida y que no las olvides, porque ellas siempre van a estar ahí. Y pues es la palabra viva que más que valer dinero, vale vida eterna. Amén, porque dice la palabra de Dios que todo pasará, pero su palabra permanecerá, y esa gratitud manifiesta a través de estas 5 cualidades. Es maravillosa cuando dice la palabra que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y de nuevo le decía Dios a Moisés, medita de día y de noche en este libro de la ley, que nunca se aparte mis mandamientos, mis ordenanzas de tu caminar, y en todo lo que tú hagas serás prosperado. Hermano Carlos, para concluir, pues nada más, hermanos y hermanas, pues seguir motivando a que vale la pena seguir a Cristo, y que si queremos verdaderamente ser cristianos, pues tenemos tarea, ¿verdad? Tenemos estos 5 puntos y más que revisar. Dice la palabra, examinémonos a nosotros mismos
pero también hay que alentarnos y todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén, y tratar de esforzarnos día con día, ¿no? Porque si Dios nos permite practicar, hablar esta palabra, es porque nos está llamando a nosotros mismos a ponerla por obra, ¿no? Agradezco a Dios primeramente que nos permite estar aquí compartiendo para ustedes esta palabra. Sabemos y esperamos en el Señor que es de bendición, donde quiera que tú nos escuches, y le agradezco muchísimo a todos ustedes que han podido compartir conmigo, de los cuales aprendo. Pastor Manuel, te agradezco muchísimo esta impartición conjunta entre nosotros. Sí, no, este es un privilegio, es un honor, y que Dios los bendiga. Esperamos que esta palabra sea de bendición y atesórala en tu corazón. Aarón, también te agradezco, nuestro hermano Aarón de la alabanza. ¿Qué nos puedes decir ya para finalizar? Muchas bendiciones y que Dios los siga cuidando. Amén, Dios nos cuida y nos protege todos los días, hermano Carlos. Los que les amamos y esperamos escucharnos pronto. Primeramente, Dios. Pastora Betsua. Bueno, pues estamos muy contentos, que el Señor les guarde y les bendiga, y nos seguimos esperando en nuestro siguiente programa. No se te olvide sintonizarnos. Así es, agradecemos tu tiempo, agradecemos que nos hayas sintonizado en esta día. Recuerda, nosotros somos parte del ministerio de la Iglesia Roca Eterna en la ciudad de Durango, en México. Nuestro pastor Ricardo Moisés McDonald. Yo soy la pastora Nicole, deseándote una bendecida mañana, una bendecida tarde y una bendecida noche. En el amor de Cristo, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.